Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Diana García y en el desarrollo del presente trabajo se da solución a la guía de la fase 5, propuesta de estrategia de manejo fisiológico. El cultivo de la piña Ananaca mosus de la familia de las bromelias se distribuye en Colombia en los departamentos de Santander, Valle, Risaralda y Cauca. Las variedades más sembradas son la perolera, la manzana y la cayena lisa. Esta es una planta herbácea perenne que crece aproximadamente 1 metro de alto. Tiene tallo corto, pecíolos expandidos y justos formando un tipo de tanque que almacena agua en la base de la planta. Las hojas actúan como áreas de conducción, contención y de reserva. Cuenta con 3 grupos de raíces, las primarias, las secundarias y las adventicias. Las flores son autoestériles. Por polinización cruzada pueden darse lugar a la fecundación y formación del fruto, parcialmente paterno-cárpico con maduración de frutos fecundados y no fertilizados. Después de la recolección del fruto, las yemas axilares del tallo continúan su desarrollo y forman nuevas plantas semejantes a la primera, dando lugar a un segundo fruto de menor tamaño, por lo cual los productores optan solamente por recolectar 3 cosechas de la misma planta para no generar frutos tan pequeños que generen pérdidas a la hora de la venta. En el desarrollo del contenido del presente trabajo se tratarán 3 artículos. El primero es sobre inducción floral y piña. El cultivo de la piña en el tratamiento de inducción floral es una práctica de gran importancia para lograr uniformidad en la producción. Y esta se considera buena o exitosa si se da en el 95% de las plantas y se inician su diferenciación floral. Esta depende de la densidad de siembra, la edad, el peso de la planta, la época del año en la que se realiza la inducción, el nitrógeno total en la planta, la temperatura, la hora del día, la variedad y la dosis del agente inductor y la ubicación geográfica. La inducción floral acorta el ciclo vegetativo de la planta, sincroniza la floración y fructificación, contribuye a la programación de las cosechas y el ahorro de la mano de obra. Esta práctica se sugiere, la práctica de inductores florales, sea una temperatura ambiental menor a 25 grados en horas de la mañana o al atardecer. La aparición floral inicia aproximadamente a los 45 días después de la aplicación en plantas con un peso cercano a los 2.2 kilos que tengan un adecuado desarrollo foliar que se alcanza después de los 7-8 meses después de la siembra. Las hormonas usadas para la inducción floral en piña son el ANA, que es obtenido por medio de síntesis química, que tiene una gran actividad auxínica general y rizógena. Es de empleo delicado porque puede generar toxicidad en las plantas, contribuye a la generación de raíces, pero su actividad depende de la variedad, la concentración y el tiempo de aplicación. El acetileno o carburo de calcio que se descompone rápidamente y solamente tiene efecto en ausencia de luz, por lo que se aplica en horas de la noche, genera etileno al entrar en la planta. El etileno, que es un inhibidor del crecimiento de las yemas, que influye en la regulación de la dominancia apical, se produce en los tejidos meristemáticos donde produce auxinas, lo que puede ser un indicador de que el ácido indolacético regula la formación de etileno en la planta. Según estudios, los efectos inhibidores de las concentraciones elevadas de auxina son las cantidades excesivas de etileno que se forman en cantidades anormales de auxinas. El etileno sintético es un gas compuesto por 2 partes de carbono y 4 de hidrógeno, que es un subproducto del petróleo. En el presente artículo se estudió el número de inflorescencias emergidas en 5 tratamientos durante 6 periodos de observación con experimentos de alternativas orgánicas para la inducción en la floración de la piña. El primero se presentó una inflorescencia a partir de los 55 días después de la aplicación del humo, que se mantuvo constante hasta completar el periodo de observación, ya que es complejo medir la concentración del etileno en el humo de la combustión de caña de azúcar.
El segundo, que era el tratamiento de agua fría y 100% de luz solar, no se manifestaron signos de estimulación suficiente para la inducción de la inflorescencia en el tiempo de observación. En el tercer tratamiento de agua fría con 30% de luz solar, no se manifestaron signos de estimulación suficiente para la producción de inflorescencias, ya que la planta de piña necesita mínimo de 3 días consecutivos de condiciones de baja temperatura nocturna con un máximo de 18 grados centígrados para que se dé lugar a la inducción floral. El cuarto tratamiento, que era la exposición al etileno, dio resultados a los 45 días de aplicación del tratamiento. Se observó observando la mayoría de inflorescencias. Probablemente las plantas que no presentaron inflorescencia después de los 45 días no recibieron la cantidad suficiente de etileno. En la práctica no siempre se da un resultado uniforme en las plantas, ya que hay unas de mayor tamaño que captan mayor etileno y tienen mayor disponibilidad de luz, que les facilita los procesos fisiológicos para la inducción floral en comparación con las plantas de menor tamaño. Segundo artículo, efecto del estrés hídrico sobre plantas de piña. Los síntomas ante déficit hídrico que se desarrollan en la piña reducen lentamente el crecimiento de las hojas, dando lugar a cambios en la tonalidad del color de la hoja de verde oscuro a amarillento y rojizo. Estas pierden su turgencia. El efecto de la sequía es reversible y cuando el agua está disponible de nuevo, las hojas se rehidratan e reinician su crecimiento normalmente. El déficit hídrico afectó el crecimiento de la hoja en los primeros 30 días del estudio en plántulas sin riego y se renovó el crecimiento una vez se comenzó el riego de nuevo. A partir de los 15 días del crecimiento de la hoja o sea, la hoja más joven entre las hojas adultas, se notó que las plantas con riego tuvieron un crecimiento superior a las plantas sin riego. A los 15 días las plantas sin riego presentaron valores mayores de masa fresca, seca y contenido de agua, lo que puede relacionarse con una respuesta osmótica superior que inducida por el déficit hídrico. El metabolismo de las plantas sin riego pudo enfocarse en la síntesis de tejidos de reserva de agua y producción de osmorreguladores como la prolina y ácidos orgánicos y la síntesis de compuestos como ceras para la protección contra la deshidratación. El estudio demostró que la piña bajo condiciones de estrés hídrico favorece rutas metabólicas en los primeros 15 días como respuesta fisiológica contra la deshidratación, pero a los 30 días se ve afectada la respuesta morfológica de la planta, retrasando el desarrollo vegetativo en cuanto a la longitud, ancho y emisión de hojas. El tercer artículo sobre la respuesta al estrés por calor en los cultivos en aspectos moleculares, bioquímicos y fisiológicos dice que el estrés por calor acelera el metabolismo celular y causa deshidratación en los tejidos de la planta. El estrés por calor genera estrés oxidativo, ya que induce a la producción de especies reactivas de oxígeno que incluyen oxígeno simple, radicales de superóxido y radicales de hidroxilo, que provocan la peroxidación autocatalítica de los lípidos y los pigmentos de las membranas celulares y la modificación o pérdida de funciones de transporte y osmorregulación. Las plantas, para tolerar el estrés por altas temperaturas, producen enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa, la ascorbato peroxidasa y la glutationa reductasa y catalasas. Para el cultivo de la piña, el umbral mínimo en cuanto a temperatura son 15 grados centígrados, con un rango óptimo de 20 a 30 y un umbral máximo de 32 grados centígrados. Cada especie cultivada tiene temperaturas mínimas y máximas óptimas para el desarrollo adecuado y supervivencia. Cuando estas cambian, pueden afectar el desarrollo de la planta. A pesar de que los cultivos tropicales tienen una temperatura base más elevada que los cultivos de zonas templadas, el estrés calórico es considerado un factor limitante en la producción agrícola.
Las conclusiones del desarrollo del presente trabajo es que los factores climáticos son un gran limitante para el desarrollo de los cultivos, por lo que se requiere manejar sombríos estrategias que le permitan a la planta adaptarse y generar mecanismos que le favorezcan hasta los factores estresantes. El estudio de los mecanismos de respuesta a factores externos e internos de la planta es de gran importancia para la comprensión del funcionamiento fisiológico de los cultivos. En esta parte de recomendaciones, personalmente, para comprender adecuadamente el tema, se requiere seguir estudiando sobre este y analizando estudios de caso que permitan comprender todas las dinámicas de respuesta de la planta ante condiciones de estrés abiótico y de inducción floral. Bibliografía utilizada para el desarrollo de la presente actividad. Profe, muchas gracias por la atención prestada. Feliz tarde.